En este apartado vamos a importar un archivo DWG, en concreto el archivo Santa Justa descargado de CartoExa, y lo vamos a situar en un archivo de Alplan de la parte del nivel estructural edificio. Elegimos el archivo, debe ser un archivo vacío para no sobreescribir datos que ya tengamos. Y el procedimiento general sería desplegar archivo, buscar importar y de todas las opciones que tenemos en la parte superior importar datos de AutoCAD. Ahora se trataría de buscar dónde tenemos el archivo que queremos incorporar en el programa. En mi caso lo tengo aquí y puedo previsualizar con detalles antes de incorporar. Bueno, pues este es el archivo que vamos a traernos. Como veis, aquí vemos los tipos de archivos que podríamos incorporar. No solo de CAD tipo DWG, sino también de XF o DWT de XB. Antes de continuar con abrir, es importantísimo que entremos en los ajustes, porque aquí vamos a ver o vamos a decidir aspectos como si se va a incorporar la información a 2D, 3D o combinación de ambos. Esto quiere decir, si los datos vienen originalmente en 2D, no vamos a poder transformarlos en 3D aunque pulsemos aquí. Simplemente asegurarnos que todo se proyecta sobre el mismo plano, porque suele ser frecuente que haya polilíneas que, aunque se hayan dibujado en 2D, estén en diferente plano. Y también muy importante decidir en qué unidad. En principio, nos vamos a asegurar que coincida la unidad del proceso de importación con la unidad de trabajo del archivo en el que vamos a incorporar los datos, que en definitiva es la unidad que estamos utilizando en el proyecto. Aunque dependiendo del sistema de origen, esto no siempre es posible, porque no conocemos cómo se han desarrollado los datos en el archivo de origen. Entonces, lo que sí os recomiendo es que una vez incorporada la información, hagáis una comprobación de medida. Entonces, si resulta que a pesar de haber hecho coincidir la medida del archivo de origen con la de destino, las unidades no coinciden, tenemos la posibilidad o bien de cambiar la escala o bien el factor de escalado. Esto se puede hacer a posteriori o volver a incorporar el archivo con la escala de deformación. Como veis, también habla de desplazamiento adicional, pero esto sería necesario en archivos de coordenadas muy extensas, alejadas del origen de coordenadas del sistema. También es interesante decidir si van a ser todos los datos visibles del archivo de origen o solo los datos usados, que estén en capas visibles. Y una comprobación que es aconsejable realizar inicialmente es pedir al programa en definiciones avanzadas que permita asignaciones incompletas. Una vez que hemos realizado este proceso, esta configuración se podría almacenar, guardar, para utilizarla como archivo de configuración en la próxima importación, siempre y cuando el archivo de origen viniese en las mismas condiciones. Por defecto, el programa ya está utilizando un protocolo de intercambio predefinido, que es este archivo que veis aquí. Vamos a aceptar y a abrir. Vamos a entrar en modificar para ver qué datos son los que reconoce y si hay alguno que tengamos que asignar manualmente.
Aquellas pestañas, vamos a ir repasándolas, que tienen un asterisco y que las abre por defecto, en primer plano, son aquellas que puede faltar alguna asignación. Recordar, no obstante, que le hemos dicho al programa, porque así está configurado por defecto, que si hay algo sin asignar, que lo incorpore por defecto. O sea que no vamos a perder nada en el proceso de intercambio de datos. Aquí vienen las layers de origen y las van a meter en una carpeta de Alplan y van a generar las mismas capas. En cualquier caso, siempre podemos decirle, este es sistema de origen, que sería en este caso un archivo de AutoCAD, el sistema de destino es Alplan, porque estamos importando. Siempre podemos editar con un pequeño clic y hacer otra elección. ¿De acuerdo? Esta elección puede ser puntual de uno en uno o podríamos elegir varios elementos y a todos ellos asignar otro color. En este caso color, o si estamos en layers, otra layer, o si estamos en tipo de trazo. Y por ejemplo aquí by block y by layer son elementos de defecto, no tienen asignación tampoco en origen. Así que no es necesario que dejamos que tiene que ser trazo continuo. Y también nos da la posibilidad de no transferir. Vamos a dejarlo y a aceptar. Esta configuración que hemos hecho también la podríamos volver a salvar y recuperar posteriormente. ¿Veis? Archivo de configuración CFG. Esto es válido siempre y cuando los parámetros que usemos en los archivos de origen sean los mismos. Si no, siempre que se quedará algo por asignar y tendrá que decidir el programa qué hacer con ello, si el usuario no lo hace manualmente. Bueno, vamos a cancelar y aceptamos. Ahora está reconociendo los datos y utilizando ese protocolo de intercambio para asignar su equivalente en Alplan. Una vez que finalice, puede ocurrir que no veamos los datos en pantalla, porque el zoom que tengamos hecho no alcance a los datos nuevos que se han incorporado. Entonces la recomendación es hacer un encuadre general. También podría ocurrir que como son datos bidimensionales, estos datos no se viesen porque tuviésemos activo una imagen de ocultación de líneas. ¿De acuerdo? También comprobaríamos los datos de layers, que son estos. Como veis, ha creado una carpeta de layers con el mismo nombre del archivo que contiene la información. Ya tenemos realizada la importación, buscaríamos nuestra parcela, está por aquí, mención Bermúdez. Aquí falta una N, no está bien escrito. Y podríamos hacer comprobaciones de medición. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya hemos realizado la importación.